y pues más o menos cómo nos ha ido, que me imagino que no soy la única que va a hablar de que no nos ha sido fácil, pero Sí. y ustedes después si me preguntan lo que quieran, y Sí, podemos abrir conversación, como ustedes quieran. me gustaría que también tocáramos esta relación entre las colecciones, colección que tiene pues una dimensión histórica, no son dimensiones, no son colecciones de es arte, pero tienen una dimensión histórica y de patrimonio. Entonces me gustaría que por ahí puntualizaras un poquito, porque te ha tocado trabajar en varios museos en esa categoría, ¿no? Así es. Pues sí, a ver, les voy a compartir entonces pantalla y les voy contando de los museos. Pero todavía vamos a empezar. Todavía te Muy bien. presentas que ya estás grabando, Marcos. Ya, Bueno, Guillermo, ya estoy grabando. bueno. Bien. Bueno, ¿qué tal? No, Buenas cuando tardes. Buenas tardes. Es nuestra cuarta sesión del seminario Paradigmas Museológicos en un contexto de cambio. Esta tarde, con la presencia, la presentación de Marisol Argüelles, que es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana. De 2002 a 2007 fue curadora en el Museo Carrillo Gil. Del 2007 al 2009 encabezó el área de investigación y exposiciones de la Coordinación Nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Colaboró 10 años en el Museo de Arte Moderno, en donde estuvo a cargo de la colección. Más tarde formó parte del área de curaduría y posteriormente como subdirectora de ese espacio. Ha realizado proyectos curatoriales independientes en México, Estados Unidos y los Países Bajos, además de participar como jurado de premios y de bienales de arte moderno y contemporáneo. Actualmente es directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y del Museo Mural Diego Rivera. Gracias, Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos ustedes. Pues sí, yo me he desarrollado más en el campo de los museos. Soy historiadora del arte, pero la verdad es que en mi experiencia en los museos ha pasado por muchas secciones y por muchas actividades diferentes, lo cual creo que ha sido pues el gran aprendizaje que me han dejado a mí los museos. Yo entré haciendo relaciones públicas en el Museo Carrillo Gil, después estuve 5 años en curaduría en ese mismo museo, y de ahí la verdad es que se diversificó muchísimo mi trabajo porque me fui a la coordinación de artes visuales, que es este clásico espacio en el que pues todo el mundo le huye porque es muchísimo trabajo, es muchísima burocracia, no son proyectos curatoriales, es una cantidad inmensa de gestión, pero pues para mí ahí fue el gran aprendizaje de, pues sí, en cuanto a la gestión cultural, en cuanto al panorama de todo lo que estaban haciendo los museos, lo que estaba pasando, al menos en los museos públicos de la red del Instituto Nacional de Bellas Artes, los programas de arte joven, los encuentros nacionales. Y después tuve la oportunidad también de estar 10 años en el Museo de Arte Moderno. Ahí estuve en el área de colecciones, estuve en el área de gestión curatorial, en curaduría y en la subdirección. Entonces, pues sí, agradezco mucho nunca haberle hecho el fuchi a ninguna área, porque luego, por ejemplo, las áreas de registro y colecciones son a las que todo el mundo también le saca la vuelta, y a mí me parece el área más bonita para trabajar en un museo, es extraordinaria, es interesantísima, tienes un contacto con las obras que no tienes de ninguna otra manera más que estando en esa área. Y luego, desde 2019, me invitaron a colaborar como directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Museo Mural Diego Rivera.
Y ahí la verdad es que empezó el primer reto, antes de que tuviéramos cualquier otro relacionado con lo inesperado de la pandemia, era justamente encabezar dos proyectos de trabajo que son completamente diferentes, porque a pesar de que los une su relación con Diego Rivera, digamos, marco histórico que es el siglo XX mexicano y el Círculo de Artistas de la Modernidad en México, pues son museos situados geográficamente en lugares completamente distintos de la Ciudad de México, que reciben públicos completamente diferentes y que por lo tanto tienen una relación con su comunidad y una responsabilidad, diría yo, con su comunidad completamente distinta también. Entonces, nos hemos planteado muchos cuestionamientos desde que, vaya, es un ejercicio que yo he querido hacer con los equipos de trabajo, es justamente cómo vamos a enfrentar el futuro. Entonces, les voy a presentar brevemente cuál es cada museo. Tengo dos presentaciones, pero vamos a ver cuál es la que nos sirve mejor. Esta que más o menos es un resumen de lo que los museos son. Déjenme, les voy a presentar mejor otra, que es la de la presentación general, porque creo que nada más, ahí no la están viendo todavía, ¿verdad? No. Ok, espérenme un segundito. Espérenme un segundo. Es que si no, me va a hacer compartir toda la... Y ahora creo que ya se fue Marisol. Ya no está Marisol. Parece que se salió. Bueno, sigue conectada en el Zoom, pero Se congeló. se Está congeló. como congelada, ¿no? Su pantalla. A ver si vuelve a entrar. Estás en silencio, Marisol. Sí, ya está hablando. Ahí está, ya, ahora sí. está. Ya, gracias. Perdón, es que hoy he tenido un internet muy inestable. Preguntaba yo, Guillermo, ¿cuánto tiempo tenemos aprox para no extenderme mucho? 50 minutos. Es Perfecto. bastante. 45, Ok. 50, sí. Perfecto, ok. Entonces, bueno, les contaba que ahora sí les voy a compartir esta presentación para que conozcan más o menos. Digo, sé que muchos han ido y han estado en estos museos, pero como para hablarles un poco desde dónde me ha tocado a mí estar ahí. El Museo Casa Estudio, Diego Rivera y Frida Kahlo, es un espacio que se fundó voy a ponerlo con diapositivas para que se vea bien, que se fundó en los años 80 a partir de las casas funcionalistas que Juan O'Gorman diseñó para Frida Kahlo y para Diego Rivera. Fue inaugurado en 1986 y son pues edificios muy icónicos porque tienen una declaratoria de monumento en cuanto a lo arquitectónico, pero pues también tienen una historia larguísima que comienza en 1929 cuando Juan O'Gorman diseña la primera casa funcionalista de México, aunque claro que esto lo discuten mucho los arquitectos, pero es la primera casa ya bajo los principios formales del funcionalismo, la termina en 1932 y con ese proyecto que él le muestra a Diego Rivera, que se acababa de casar con Frida Kahlo en agosto del 29, Diego Rivera le comisiona su casa estudio, porque hasta entonces vivían compartiendo casa con Siqueiros, con las hermanas de Frida Kahlo, etcétera. Entonces, cuando se funda el museo en los años 80, porque pasa por manos de la familia de Diego Rivera, Ruth y Rafael Coronel, Lupe Rivera, o sea, dividen las casas, entonces digamos que la heredan las hijas de Diego Rivera, y después se convierte en el CENIDIAP, y después se rescata ese edificio, las casas, es decir, las de Diego Rivera y Frida Kahlo, y se convierte en el Museo Estudio. Y en 2014, esta casa colindante, que es la primera, la que Juan O'Gorman hace en el 29, se logra rescatar y se integra al conjunto de los museos. Entonces, hoy por hoy el museo está formado por este conjunto arquitectónico de dos edificios que son
parecen tres porque son las dos casas unidas por el puente, y que yo creo que son pues de lo más icónico en arquitectura. Por eso su vocación está orientada hacia la arquitectura, hacia las artes visuales y hacia un acervo mixto que ahorita más o menos les voy a contar, que tiene que ver con las 700, cerca de 700 piezas que quedaron después de que Diego Rivera movió toda su colección de arte prehispánico a la Nahuacalli. Se quedaron algunas piezas menores y además su última esposa, Emma Hurtado, donó una parte de la colección que Diego Rivera tenía en su casa. También está la colección de arte popular, está una obra de Caballete, un retrato de Dolores del Río, y un acervo que es único en los museos de Limba, porque sí tiene algo que no tiene ningún otro y que son objetos diversos, el universo completito de lo que fueron las cosas de Diego Rivera. Entonces hay desde dibujos, cartas, está su biblioteca, está su ropa, está, por ejemplo, una colección de diapositivas que le regalan en Rusia en uno de sus viajes. Son más o menos 2,296 piezas registradas. Entre ellas, pues, están estas colecciones que les cuento y todo esto que nosotros estamos, pues, catalogando como acervo documental, que son negativos, diapositivas, cintas de audio, cilindros, películas, carteles, revistas, periódicos, cuadernos de apuntes, pigmentos, hay de todo. Y aquí, pues, yo creo que es la enorme riqueza del museo, porque durante mucho tiempo los acervos más valiosos eran aquellos que tenían únicamente, pues, obras de arte. Pero hoy que estamos, bueno, ya desde hace varios años que hemos recuperado esta corriente como de la historia de las mentalidades y cómo podemos reconstruir o leer la historia a partir de la fuente primaria, pues un acervo como este es un principio importantísimo para acercarnos al trabajo de un artista y al trabajo, yo creo que de toda una generación, pero arroja además pues muchísimas líneas de investigación hacia el diseño, hacia las publicaciones, hacia, por ejemplo, cuestiones sonoras. Entonces, para mí, la gran joya, es decir, el gran tesoro que tenemos es que a pesar de que es un acervo que se empezó a catalogar desde los años 80, todavía existen muchas cosas que no están catalogadas, porque además, por supuesto, a lo largo del tiempo en los museos hay diferentes criterios. Cuando el museo se conformó, pues hubo cosas que fueron dejadas de lado como algo que no era relevante y hoy nos importa muchísimo, y que son hasta los papeles más cotidianos que fueron, digo, que a lo mejor en otro momento hubieran considerado basura, pero que se quedaron ahí, y de ahí han salido cosas también muy interesantes. Por ejemplo, les cuento una serie de carretes de audio que pues eran, que estaban ahí, que se sabía que había música, pero no se habían escuchado completos. Hicimos un trato con la fonoteca y en la fonoteca los escuchamos y resultaron pues que en medio de esos hay lecturas de poesía de personas que estaban adentro de la casa, que estamos averiguando quiénes son. Había, por ejemplo, una entrevista de Ruth Rivera a su papá sobre cuál es el papel del artista, como el rol social del artista. Hay pues música que seguramente oía Diego Rivera y otra que oía su hija Ruth. Entonces, pues son estas pequeñas joyitas que van quedando por ahí, como remanentes de la presencia de un personaje en una casa y que hoy constituyen este acervo que creo que nos hace únicos también. Es el único museo de la red de museos de Lima que resguarda obra prehispánica. También, pues, la relación que tiene esto con su colección de arte popular hoy en día creo que también es muy relevante. Y pues así podemos entender no solo a Diego Rivera, sino como todo un contexto en el siglo XX, ¿no? Cómo se alimentaron y se nutrieron estos artistas que hoy conocemos como tan grandes, que de quien creemos que hemos dicho o que han dicho todo, y cómo de repente estas pequeñas cosas de la vida cotidiana vuelven a arrojar luz acerca de ellos y de su tiempo, ¿no? También dentro del acervo de todo el museo está esta sinopia, que fue también un descubrimiento posterior. Cuando se recuperó la casa, el mural que ustedes ven reproducido aquí abajo es un mural que se terminó vendiendo al Banco de México y que se desmontó por completo, se cubrió, y la familia que habitó la casa, que eran unos rusos, artistas rusos, se llaman los Borisov, habitaron la casa cerca de 30 años.
y pues nunca supieron que debajo de, cuando ya se estaba haciendo la restauración de la casa para integrarla al museo, se encontró la sinopia, que son estos como ensayos, bocetos que hacen los artistas sobre el muro para después de ahí trazar ya formalmente lo que va a ser el fresco. Entonces, ese es más o menos el conjunto general del acervo del museo. Y lo que se ha hecho a lo largo de los años es mantener la disposición de la sala más o menos conforme a las fotos históricas. Obviamente, Diego Rivera vivió ahí desde 1934 hasta 1957. Los años en los que vivió con Frida Kahlo, ahí son entre el 34 y el 39. Después ellos se divorciaron, al año siguiente se volvieron a casar, pero Frida Kahlo, pues imagino que por sus condiciones de salud ya no volvió a vivir en esa casa, que pues sí era bastante complicada para una mujer que tenía pues los impedimentos físicos que tenía. Entonces Diego Rivera tenía como estas dos estancias. Ahora, él era un trabajador empedernido, entonces, pues básicamente fue también su hogar. Una vez que muere Frida Kahlo, él ya se muda de la Casa Azul formalmente al estudio y ahí muere en 1957. Entonces, el estudio pasa por muchísimas etapas diferentes en donde hay fotografías, en donde hay como distintas disposiciones, pero a partir de fotos históricas se ha ido recreando más o menos cómo Diego Rivera lo tuvo. Este cuadro de acá, que es el de Dolores del Río, es el que sí pertenece a la colección del museo. Y bueno, pues como verán, ahí están las colecciones de Judas que hacía Carmen Caballero, las colecciones de alebrijes que hizo la familia Linares, con quien todavía eran los juderos de Diego Rivera. Todavía tenemos, es una familia que ha continuado haciendo arte popular, Judas y etcétera, entonces todavía tenemos una relación muy estrecha con ellos. Entonces, a través de estos objetos, además, hemos tenido la oportunidad como de verdaderamente darle, como recuperar el impulso y el empuje que tuvo Diego Rivera para integrar hacia lo que él consideraba la gran producción artística, también las manifestaciones de arte popular y de arte precolombino. Este es también parte de nuestra colección, ahí está todo lo de arte popular y están los pigmentos, que también se han hecho estudios súper interesantes. Del lado izquierdo, sobre esos estantes están los pigmentos que Rivera usó. Se hizo un estudio, por ejemplo, hace, me parece que unos 4 o 5 años, en donde se relacionaron los pigmentos que están ahí en esos frascos con los pigmentos constitutivos del museo, del mural, el mural de la Alameda. Entonces, vaya, es una historia para mí fascinante porque es como ir agarrando hilitos con cada uno de los objetos y a partir de ahí, pues, hacer lecturas, pues, diversas, ¿no? Bueno, también tenemos, Frida Kahlo se fue de la casa en el 39, después Diego Rivera, cuando matan a Trotsky, como están ellos medio suenan sus nombres como los involucrados. Rivera le pide a Frida Kahlo que se lleve todas sus cosas y no queda nada, y a ella se le olvida básicamente esta falda y ese ceñidor, y un dibujo que también pertenece a la colección del museo que estaba metido en un libro de Diego Rivera. De Frida Kahlo es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Pues hemos diseñado 3 perfiles de exposiciones. Las exposiciones documentales, que son lo que hemos tratado de hacer, es fragmentar los espacios porque antes, yo creo que quienes han estado a cargo del museo, y me incluyo ahora yo, tienen la disyuntiva, o sea, se encuentran siempre frente a la pregunta de qué hacer. Quiero hacer exposiciones del tamaño de las exposiciones de los museos, entonces tengo que cancelar la arquitectura. Yo encontré el museo con una exposición de escultura, extraordinaria exposición, por cierto. Sin embargo, para poderla hacer, durante mucho tiempo el museo había sido tapiado por completo. Entonces, todas las ventanas, o sea, la arquitectura había sido completamente cancelada. Entonces, yo preferí elegir no competir con los museos, porque esto en realidad no es un museo propiamente con salas diseñadas para exhibir obra. Entonces, por más que lo cierres y le pongas mamparas y le metas luces y etcétera, no puedes competir contra un museo con una sala pensada para exhibir obra de cierto formato.
y me parecía muy, muy triste tener que cancelar el valor arquitectónico de una de las obras más importantes. Entonces, lo que hemos hecho es que ahora tenemos exposiciones pequeñas de formatos menos convencionales, en donde hay, por ejemplo, en el estudio de Frida Kahlo, hemos estado haciendo exposiciones documentales, en donde no tenemos necesariamente que cerrar las ventanas, sino que la gente puede entrar al estudio en donde Frida Kahlo hizo y pintó las dos Fridas y la mesa herida, pero encontrar, por ejemplo, en unas vitrinas o adentro de la recámara, pues estas sí pequeñas exposiciones documentales, pero que tengan libros, revistas, periódicos, etcétera. Es decir, son más bien como investigaciones. Después, las exposiciones histórico-críticas, que también creemos y nos hemos hecho a la tarea de destruir a los héroes de bronce, porque de repente Diego Rivera se convierte en una figura intocable. Siempre que hablamos Diego Rivera, el gran pintor, el gran constructor de instituciones, el gran quien donó, etcétera. Pero también creo que hace falta leer a Diego Rivera y hace falta leer a muchos de sus contemporáneos, pues también a la luz del siglo XXI, sin que por ello tengamos que sacarle el arco y la flecha y darles con todo, pero sí impulsar nuevas lecturas, un poco pues con una perspectiva más crítica hacia lo que fue la modernidad en México y cómo hoy la modernidad, cómo nos relacionamos hoy con la modernidad y cómo nos relacionamos con estos personajes, pues con los valores que tenemos ahora en el siglo XXI. Y los proyectos de exposición multidisciplinarios, en donde por supuesto hemos tratado de hacer muchas alianzas con instituciones y con grupos cercanos o del gremio de la arquitectura, para poder posicionar a la Casa Cecil O'Gorman como un espacio relacionado con la arquitectura, pues porque es el principio de una gran historia, ¿no? Después, esto es una de las cosas que más trabajo nos han costado ahora, que son los programas públicos, que son, bueno, pues nuestras lecturas críticas en torno a temas que tienen que ver con Diego Rivera, el exilio, la migración, a través de personajes como los que estuvieron relacionados con estas casas, los programas académicos, programas de mediación. Hemos tratado de hacer, por ejemplo, recorridos urbanos hacia la arquitectura funcionalista de México, llevar también nuestros programas a instituciones que atienden a personas en situaciones vulnerables, y los programas interdisciplinarios, que son, la verdad, lo que mejor nos ha funcionado, en donde hemos hecho, por ejemplo, escuchas de las voces de O'Gorman y de Diego Rivera en los patios del museo, con música de Conlon Nancarrow, que era muy amigo de O'Gorman, que O'Gorman de hecho hace la casa estudio de Nancarrow, y estas cosas como de cruce con la música, con la danza, con el teatro, como con el performance, intervenciones en los patios, es lo que creo que nos ha funcionado bastante bien, sobre todo porque también tenemos el reto de llegar a un público que no le interesa a Diego Rivera y Frida Kahlo, que pensaríamos que le interesa a todo el mundo, pero para nada. O sea, hay toda una generación o toda una oleada de investigadores, consumidores de arte contemporáneo que ven con muchísimo desdén a Diego Rivera y a Frida Kahlo, y porque también es nuestra reacción natural hacia los personajes que se convierten en lo más popular, pues de repente tendemos también a mejor voltear hacia otro lado. Entonces nos interesa cómo podemos revisar estos personajes fuera del folclore, de los lugares comunes, y las actividades interdisciplinarias pues nos han ayudado a eso. Y después el Museo Mural Diego Rivera, que se inauguró en el 88, se hizo a partir del rescate del fresco Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Este era el Hotel del Prado para el que hizo Diego Rivera este mural, que era como hotel diseñado por Carlos Obregón Santacilia, que era el gran, digamos, como el gran momento de México convirtiéndose en una ciudad cosmopolita. Y entonces se hace este hotel y le invitan a Diego Rivera en el 47. Ahí está él con Rina Lazo pintando el mural ahí en el Salón Versalles. Y bueno, un mural además que tiene la historia de controversia, porque Diego Rivera le escribe ahí Dios no existe,
en donde en el cartel que sostiene un pensador liberal del siglo XIX, el nigromante, y se vuelve un escándalo tremendo. Y Diego Rivera, cosa rarísima, pero termina años después cediendo a la censura y le cambia el letrerito, la frase Dios no existe, por la conferencia en la que el nigromante lo dijo. O sea, la verdad es un mural con una historia que le ha tocado como sobrevivir a la censura, al vandalismo, a los terremotos. O sea, de veras que es un mural que tenía ganas de pasar a la historia. Aquí está exhibido en 1960, ya que Diego Rivera había muerto. Su hija Ruth, que era arquitecta, se encarga del traslado del mural desde del hotel, perdón, del Salón Versalles al lobby del hotel. Y así fue donde se exhibió durante muchísimos años, hasta que en 1985, después del terremoto, el hotel colapsa por completo y gracias a que el mural estaba en el lobby, se logra salvar porque el resto del hotel se cae. Estas son de las poquísimas fotos que hay, digo, verán que la resolución es bastante mala porque de veras que no hay fotos del hotel ya pues destruido, y lo que hicieron fue encapsularlo así, lo dejaron ahí varios meses en lo que se podía como retirar el escombro de alrededor. Quitaron el escombro que había enfrente de la Alameda cuando en el Hotel Regis, que se había caído también, y en los terrenos del estacionamiento del Hotel Regis se llevan el mural antes de construir el museo, que también es que es una obra de arquitectura y de ingeniería pues única. El mural lo sacan y lo llevan a los terrenos del Hotel Regis, y sobre los terrenos del Regis, sobre el mural, construyen el museo. Entonces tiene, no sé si les tapa esto, pero a mí sí, tiene esta estructura que es una obra, pues que ha sido gracias a esto que se ha podido preservar de la manera en la que lo ha hecho hasta ahora, resistiendo otros muchísimos temblores. Es una estructura que han venido a ver del MoMA de San Francisco, de un montón de lugares que resguardan murales para ver la forma en la que está diseñada, porque verdaderamente que fue la historia de este mural, pues pues una historia en la que confluyeron las especialidades de ingenieros, de restauradores, de muchísima gente, ¿no? Y bueno, aquí es cuando ya finalmente develan el mural, y desde entonces pues se exhibe ahí, tiene la parte de arriba que hemos dedicado a hacer exposiciones temporales. Y bueno, pues su vocación obviamente está orientada hacia el muralismo, hacia los discursos también que hemos querido hacer como más discursos críticos sobre la historia de México, porque lo que hace Diego Rivera en el mural es que despliega una visión, él dice que de ensueño de la historia de México, que va desde Hernán Cortés hasta la Revolución Mexicana, y va pasando ahí por un montón de retratos de Benito Juárez, de Maximiliano, de la alta burguesía, del señor Escandón, de Ramón de la Cantoya, aparece José Guadalupe Posada, Frida Kahlo, un montón de gente, y todo esto sucede como los emplaza como viendo, como si les estuviéramos tomando una fotografía. Entonces ahí la verdad es que por el tema del mural, el museo tiene pues muchas vertientes en cuanto a posibilidades de hacer proyectos curatoriales y proyectos de todo tipo, y también por la naturaleza de su fundación nos hemos orientado hacia el rescate y la preservación del patrimonio artístico. Pero algo que a mí me parecía muy importante era que por su entorno geográfico, el museo sí tenía que plantearse como un espacio que tenía que incidir en su comunidad inmediata. Está en el corazón de la Ciudad de México, en la Alameda, en una zona pues muy compleja, en donde hay una gran cantidad de indigencia, en donde, bueno, sucede de todo. Hay, por otro lado, muchas instituciones de asistencia a personas en situación de calle. Hay, por ejemplo, una institución con la que ahora nos hemos relacionado, que es la Casa Xochiquetzal, que es una institución que atiende a mujeres de la tercera edad que se dedicaron al comercio sexual y que estaban en situación de calle. Entonces, esa enorme complejidad que rodea al museo a mí me pareció que no podíamos dejarla pasar, es decir, que el museo no podía como cerrar la puerta y hacer de cuenta que afuera no pasa nada,
y dedicarnos a hablar de Diego Rivera y de la modernidad mexicana y de Frida Kahlo, sino que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo estuviera verdaderamente orientado a que estos contenidos incidan en nuestra burbuja o nuestra comunidad inmediata. Entonces, por eso también ahí pues hemos tenido mucho cuidado en sí tener estos espacios de comunicación con nuestro alrededor. Entonces pensamos que ¿qué tenemos que hacer? Pues convertir a los museos en espacios críticos, en centros de investigación, en espacios que garanticen la preservación del patrimonio tangible e intangible. Por ejemplo, también tenemos un programa de lenguas indígenas. El mural, hemos hecho una relación muy interesante con el INALI y tenemos la traducción, digamos, como el relato del mural en 11 lenguas indígenas, y nos interesa trabajar desde ahí con públicos para quienes las lenguas indígenas pueden ser un objeto de experiencia sonora, un objeto de estudio, etcétera, y esperamos que con el tiempo podamos pues irnos vinculando e integrando con comunidades cuya lengua materna sea esas lenguas, y que puedan ellos vivir la experiencia de entrar al museo y escuchar el relato del mural en su propia lengua, que creo que, bueno, pues eso ya sería pues increíble. Ojalá lo podamos hacer pronto, porque sí creemos que finalmente pues la cultura es un derecho de todos, ¿no? Entonces, también, no sé si les comparto de una vez rapidísimo esta otra presentación. No me voy a extender mucho para que podamos conversar si ustedes tienen alguna pregunta, pero hace poco hicimos como un ejercicio de qué pensábamos que era el Museo del Futuro. Entonces, no sé si les estoy enseñando exactamente lo mismo, no. Entonces, algo que a mí me hizo pensar muchísimo, porque bueno, obviamente en 2020, cuando los museos cerraron, de repente, ante la pandemia, y nos enfrentamos a todas las muchísimas complejidades que nos estábamos enfrentando, nos tocó mirar hacia adentro. O sea, nos tocó sentarnos a ver en qué estábamos pensando como museo y por qué, ante una situación como la que estábamos viviendo, cómo podíamos, si ya no tenemos ese contacto directo con el público, si el museo no iba a poder estar abierto, cómo podíamos nosotros pues colocarnos en el mundo que estaba discutiendo una serie de cosas. O sea, cómo no encerrarnos en nuestro pasado histórico, en lo que nosotros nos toca revisar, y ser un museo que verdaderamente aporte a nuevas formas de pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisamos toda la historia de las exposiciones, ¿no? Que, bueno, pues obviamente tienen que ver con revisiones generales de temas asociados a la modernidad, revisiones de artistas contemporáneos a Diego Rivera, como Pablo Higgins, como Leo Matis. Bueno, de ahí la lista es enorme. Y también pensamos ahorita en el contexto, por ejemplo, de movimientos como Black Lives Matter, cómo estamos nosotros como museo reaccionando hacia las conversaciones públicas, qué estamos haciendo para que tengamos una incidencia en este tipo de discusiones, que el museo, pues yo creo que tiene la responsabilidad también de participar. Abrimos por eso un espacio dedicado a las mujeres, se llama Archivo Expuesto. Esto sucede en dos pequeños espacios que están en la entrada del lobby del Museo Mural, que eran unas bodegas y que estaban llenos de material museográfico, etcétera. Pues nos dimos a la tarea de quitarlas y de convertir eso en dos espacios que nos permitieran dialogar con el público como en temas mucho más vigentes y contemporáneos. Entonces este espacio se llama Archivo Expuesto, y son exposiciones de formato más gráfico, o sea, que nos permitan también, por cuestiones de presupuesto, porque por supuesto nosotros, nuestra lucha número uno, nuestro problema número uno, pues sí tiene que ver con los presupuestos. Entonces, ¿cómo podíamos generar otro formato de exposiciones que no implicara pues volverle a subir al presupuesto un millón de pesos más que no íbamos a tener? Entonces, estamos haciendo estos espacios en donde partimos de archivos personales
que digitalizamos y que reproducimos, o que a veces, si los coleccionistas nos prestan, llevamos algunos ejemplares de periódicos, de fotografías, de lo que se conserva en estos archivos, y hablamos de temas medianamente vigentes, ¿no? Por ejemplo, dedicamos el año pasado, y este año lo vamos a dedicar a figuras de mujeres que han sido como centrales en la construcción del siglo XX y que tuvieron menos visibilidad que sus colegas, que fue el caso de María Izquierdo, por ejemplo. Tenemos ahora en puerta una sobre Lupe Marín, para el cual el Museo Juan Soriano, por cierto, es uno de los archivos al que hemos acudido y de donde hemos sacado, yo creo que un material muy poco conocido, porque es extraordinario, que es una serie de dibujos que hizo Juan Soriano sobre Lupe Marín. Tenemos una fotografía que le hizo ya cuando ella estaba grande a Graciela Iturbide. Tenemos, bueno, es una exposición muy pequeña, pero que nos permite como sí ver desde una perspectiva más crítica el papel que tuvieron las mujeres y el lugar que ocuparon las mujeres en estos contextos pues tan desiguales, ¿no? Hola Marisol, perdón que te interrumpa. Sí. La imagen está congelada de tu presentación. Ah, ok, a ver. ¿Ahí ven María Izquierdo? No. Bueno, pues no sé. ¿Puedes Le doy refresh. salir y otra vez volver a compartir la presentación? Ok. A ver. ¿Ahí la ven? ¿Ven a Diego Rivera? Ok, sí. Perfecto. Bueno, ya aquí yo que es de las últimas imágenes, nada más decirles que, por ejemplo, nos preguntamos qué tipo de exposiciones tenemos que tener, que no sea esta exposición, este formato que proviene del Museo Ilustrado, que solamente, digamos, que hace el mismo ejercicio de recopilar información y dar información al público como si fuera una verdad universal, el museo que todo lo sabe, que todo lo... ¿Cómo podemos generar otro tipo de experiencias en el público? Entonces, quisimos, queremos, este es parte de nuestros retos, hacer exposiciones cuyos temas tengan que ver más con experiencias. ¿Cuál es la experiencia de la guerra? ¿Cuál es la experiencia del exilio? ¿Cuál es la experiencia de la salud? ¿Cuál es la experiencia de la censura? Etcétera, para encontrar muchos más puntos de encuentros con el público que recibimos. Obviamente queremos hacer estudios de nuestros acervos con una mirada más crítica hacia la modernidad, que es esto que les decía, como empezar no sé, como a derrumbar, no derrumbar, pero a cuestionar estos héroes de bronce, porque sí, también revisando la historia de las exposiciones en el museo, bueno, Diego Rivera es verdaderamente el dios único, gracias al cual pues existió el arte del siglo XX, y yo sí creo que hay muchas cosas que hay que ver de estos personajes que convertimos en ídolos y en dioses, y que también pues fueron personajes que tuvieron otra forma humana de ser, y esa parte es importante también, y esa parte es interesante. Y por supuesto tenemos que, ahora nos colocó la pandemia en esto, pues cómo potenciamos los medios digitales para promover experiencias significativas, porque también caímos en la cuenta una vez que ya teníamos los museos cerrados, que nosotros lo que estábamos haciendo era replicar una serie de contenidos que fueran informativos. Diego Rivera pintó en 1947 la Alameda, pero en realidad no estábamos abriendo el diálogo con el público, no estábamos como buscando una experiencia de ida y vuelta, y en el futuro lo que queremos hacer es aprovechar estos medios digitales para promover experiencias significativas para ambos lados, o sea, cómo el museo se puede enriquecer y cómo puede verdaderamente ser un espacio mucho más democrático y no este heredero de la razón absoluta que pues da clases de historia del arte, sino que más bien genere experiencias constructivas y que hagan también que la gente vuelva al museo y que no le pongas palomita el día que ya fuiste a ver el mural y que ya nunca más regreses. Entonces, creo que hasta acá, bueno, nada más mi última es las nuevas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Fue como un ejercicio que hicimos con el equipo de trabajo.
¿Cómo podemos modificar nuestros códigos de funcionamiento y la orientación de nuestras colecciones? ¿Cómo no caer en los mismos lugares respondiendo a las mismas preguntas? ¿Qué papel pueden representar las instituciones en la difusión y fomento de valores alternativos? Queremos hablar de diversidad. Verdaderamente, la modernidad es casi que todo lo contrario, es el antónimo de la diversidad, porque fue un proyecto unificador, porque fue un proyecto que impuso una manera de pensar en cuanto al arte como idea de belleza universal. Entonces, ¿cómo a partir de la modernidad, a partir del estudio de la modernidad, podemos acceder o podemos darnos cuenta de, o más bien vincular estas nuevos, no sé si decirlo valores, pero estas nuevas perspectivas que tenemos hoy en el siglo XXI vinculados hacia los estatutos o los principios de la modernidad? ¿Quiénes son nuestros nuevos aliados en la creación, en la acumulación, en la distribución y en la información del conocimiento? Por supuesto que sigue siendo el investigador, el historiador del arte, pero a lo mejor si queremos hablar de diversidad y tenemos una colección de arte popular, no necesariamente tenemos que aliarnos con el gran académico sobre arte popular. ¿Por qué no nos relacionamos con comunidades vivas y junto con ellos generar equipos diversos, generar lecturas mucho más enriquecidas que no provengan necesariamente de la práctica tradicional de la curaduría? Por supuesto, ¿qué papel juegan las plataformas digitales? Y qué función tienen los museos si ya no es la de preservar una historia oficial, que a mí me parece que eso es también algo que a mí me interesa mucho, que es que vayamos como deconstruyendo estas historias oficiales. Entonces, ahora sí ya dejo de compartir. Esa es más o menos el lugar en el que estamos parados el día de hoy. Y obviamente con todos los retos del mundo, porque pues en medio de todo esto nos vino una pandemia, cerramos los museos, empezamos a cuestionarnos qué podemos hacer con el museo cerrado y pues un poco este ha sido el resultado de las preguntas que nos hemos estado haciendo, pero sin duda pues tenemos por delante un reto monumental que es sacar adelante a los museos después de pues un año pues, de estar cerrados y de estar pasándola muy difícil. Entonces, bueno, no sé si hablé muchísimo, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera comentar, yo con muchísimo gusto aquí estoy. Bueno, yo tengo unas preguntas, pero si se pudieran contestar 4, estaría más que agradecido. Bueno, soy Marcos, estoy como jefe de departamento de exposiciones y bueno, mi primera pregunta sería ¿cómo elaboras? Bueno, sé que estás más ahorita encaminada en lo que es la cuestión de gestión cultural, pero en el ámbito curatorial, ¿cómo elaboras tú tu proyecto de curaduría? Es decir, el campo es tan amplio que va desde lo intuitivo hasta el marco teórico, pero ¿tú cómo lo trabajas? Bueno, yo creo que aquí hay como es una mezcla que tiene que ver pues con un proceso muy tradicional de estudio, de investigación, de revisión y con un proceso también de experiencias. Para mí, en el proceso de la curaduría de una exposición, pues está siempre como hacer un recorrido que parta de la fuente, lo más cercano a la fuente directa hacia el tema que estoy queriendo estudiar. Pero mira, la verdad es que mi experiencia ha sido distinta en cada espacio en el que he estado. O sea, yo hice curaduría en el Museo de Arte Moderno en el museo, y en el Museo Carrillo Gil. En el Museo Carrillo Gil me dediqué al arte contemporáneo y yo juraba que toda mi vida iba a dedicarme al arte contemporáneo y no saben cómo extraño a veces no hacer curaduría de arte contemporáneo, pero ahí, por ejemplo, pues era muchísimo trabajo de campo, mucha conversación con los artistas, visitas de estudio, me ha tocado trabajar en equipos muy unidos, o sea, en donde como que no es el proyecto del curador, sino es el proyecto más bien como resultado de lo que se conversa en un equipo. Entonces, pues a partir de estas visitas de estudio que hacíamos, platicábamos mucho, planteábamos algunas preguntas, nos colocábamos siempre como en los campos críticos del tema que queríamos plantear, es decir, si no fuera yo, si yo fuera otra persona, ¿qué tendría, qué visión crítica le daría a esto, como para colocarnos ahí?
A mí la parte de la investigación documental, pues es la que más me gusta, o sea, ir a los archivos directos, a la vida cotidiana. Y bueno, luego creo que yo he contado con una serie de colegas que me han ayudado a estructurarlo eso muy bien en términos de cómo eso se convierte en una exposición. Porque cuando haces un proyecto también tienes que deshacerte de muchas cosas que quieres, de temas, de un montón de cosas que, ¿no? De repente sentimos cuando tenemos una curaduría que queremos echar todo, que es la única vez que vamos a poder hablar de este tema, entonces todo tiene que ir allá adentro y de repente duele mucho dejar ciertas cosas. Entonces pasar por ese filtro de tus contrapartes en el museo, que puede ser el museógrafo, todas las personas con las que esta exposición, de la que todo el mundo tiene que apropiarse, por cierto, va pasando como por estos canales, el editor, el diseñador, etcétera, y ahí es en donde se va construyendo finalmente, yo creo, y en conjunto, el proyecto final. Entonces, pues sí creo que de alguna manera los historiadores del arte salimos un poco desviados hacia tener una forma muy tradicional de hacer investigación. Y luego cuando estás en el museo y te das cuenta de que hay otras muchas formas de construir una exposición, pues vas aprendiendo un poco en el camino, pero creo que también algo importante es siempre contar con la opinión y el trabajo de todos y conseguir que el resto del equipo se apropie de ese proyecto y que no se convierta como en esta pirámide en donde aparentemente está arriba el curador y los demás hacen nada más como la talacha para que quede bien la exposición, sino que sean verdaderamente proyectos que todo el equipo se haya apropiado de ellos, porque seguramente van a ser mucho más productivos y mucho más fructíferos. Ok, perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo está tu organigrama y cómo opera? Digo, ha de ser muy interesante porque son 2 museos los que tienes a cargo. Pues son muy sencillos. Mira, los 2 museos, tengo la particularidad de que son museos que tienen mucho personal, pero que está como dividido en diferentes quehaceres. El equipo, digamos que el equipo de producción con el que se hace, hay una investigadora, en el Museo Estudio es así, hay una investigadora, yo integré ahora una coordinación de exposiciones porque no había, entonces básicamente el director brincaba de coordinar a las exposiciones a pedir fondos así, entonces integré una coordinación de exposiciones, un diseñador, una persona a cargo de difusión, obviamente la administración, que es mucho más grande, porque eso sí, la burocracia abarca una cantidad enorme de gente. Y tenemos por el tema arquitectónico a una persona que lleva una cosa que se llama coordinación de inmueble. Ahora, ese es como el equipo, mi equipo inmediato, pero acuérdense que en el Instituto Nacional de Bellas Artes los museos están muy nutridos por una gran y larguísima historia sindical. Entonces hay un equipo técnico en donde están los museógrafos, está mucha gente que trabaja en la administración, y lo que estamos haciendo ahora, que eso también ha sido una labor, es integrar, de repente eso pasa mucho en los museos que tienen sindicatos, en donde está como la gente del sindicato por un lado y las personas que son del equipo de investigación, etcétera, por el otro. Y al final las personas del sindicato son las que se van a quedar años y años en los museos. Entonces lo que estamos haciendo ahora, aprovechando que somos un museo pequeño de 24 personas, es integrarnos todos y conocer todos los procesos que llevan a cabo. Entonces, la investigadora tiene que presentarle el proyecto a todo el equipo de trabajo. Todo el mundo lo tiene que conocer, el señor que barre, el que toma la temperatura a la gente cuando llega, todo el mundo tiene que conocer el proyecto, porque al final todo el mundo está trabajando para eso. Y en el Museo Mural es todavía más chiquito el equipo, hay un investigador, una persona porque en el Museo Estudio no les dije, hay una persona para el área de educación y otra de registro y control de obra. En el Museo Mural no, tengo una persona en investigación, una en difusión y una en diseño, más la subdirección. Y yo estoy luchando y espero poder hacerlo para poder integrar a una persona
encargada de todos los programas públicos, porque la verdad es que no nos ha dado la vida para que las cosas que hemos diseñado las podamos hacer realidad. Entonces, salvo alguno que otro proyecto que hemos podido hacer con artistas invitados, a quienes conozco y con quien les digo, oye, ¿por qué no hacemos una intervención sonora? Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo el arte sonoro. Entonces, pues artistas que puedan hacer una interpretación sonora del mural y cosas así, pero en realidad sí creo que algo que en los museos debe ser muy importante son las áreas de educación, de mediación, de pedagogía, como les llamen, porque cada quien les llama diferente, pero que sí trabajen esas áreas al mismo nivel y al mismo ritmo que el área de curaduría y que no le pasen el proyecto para que luego desarrollen el taller de collage, sino que verdaderamente se desarrollen desde el principio del proyecto herramientas de mediación para el público, para además los diferentes públicos que hay. Entonces, para mí esa es un área estratégica que espero en algún momento poder desarrollar en el museo. Ok. Bueno, la siguiente es en el área de comunicación. ¿Qué tipo de ejes ocupan para la difusión de los museos? Es decir, ¿cuáles son sus columnas discursivas? Pues mira, las áreas de difusión eran chiquititas, es un área a la que el IMA, la verdad es que sí, se centralizó mucho, entonces pues, las áreas eran muy pequeñas y hoy resulta que son unas áreas muy importantes. Entonces, lo que hemos hecho es tener nuestras líneas han sido más, por ejemplo, una que tiene que ver como con nuestros programas sobre memoria. Entonces sí hacemos muchas publicaciones que tienen que ver con pues eso, ¿no? O sea, Diego Rivera, en tal año, Frida Kahlo, etcétera. Otras que tengan que ver como con efemérides y con temas críticos. Entonces hablamos, por ejemplo, pues las lenguas indígenas, el Día Internacional de la Mujer, cuestiones que tengan que ver con temas que nos interesen. Después hemos también tratado de desarrollar en difusión materiales medianamente educativos para poder apoyar a los maestros que están dando clase en línea. Entonces, lo que pasa es que sí no tengo ahorita el personal especializado en eso, que es lo que más me gustaría. Pero bueno, tratamos de generar ciertos materiales que la gente pueda, por ejemplo, hicimos unos módulos recortables que tú imprimes en la computadora y entonces vas doblando así y te quedan en tercera dimensión las casitas funcionales de Diego Rivera y Frida Kahlo. O sea, como materiales que verdaderamente puedan apoyar. Y eso es básicamente lo que hemos hecho, pero sí creo que es un área que tenemos que sentarnos a rediseñar y a desarrollar, porque pues potencialmente es nuestro vínculo con el público que no necesariamente va a ir al museo y que sí forma parte de nuestra comunidad, aunque no sea geográfica. Okay. Bueno, ya mi última pregunta. ¿Qué tipo de limitantes han tenido en los medios digitales y cómo los han resuelto? Muchísimas limitantes. Para empezar, el tema de los derechos de reproducción en México es súper complejo porque los derechos de reproducción no los tienen las personas que tienen las obras, entonces hay que buscar, como institución tiene uno que ser muy responsable de no estar publicando cosas sin permiso, entonces eso ha sido muy, muy complejo. Hay colecciones que no nos dejan publicar sus obras porque no les podemos poner candados para que la gente no las descargue. Tenemos muchísimos problemas de presupuesto, de programación, de capacidad técnica. La verdad, ahí yo sí creo que tendríamos que armar un equipo de difusión que tenga pues las herramientas que necesitan. No tenemos un equipo de difusión que cuente con esas herramientas. Entonces sí nos hemos enfrentado pues al problema de que sí creo que a lo largo de los años fueron haciendo así los departamentos de difusión. Entonces antes había una persona encargada de prensa, otra de redes sociales y otras relaciones públicas. Hoy todo lo hace una persona que igual organiza eventos, que genera boletines de prensa. Entonces, y creo que también es importante empezar como a capacitar a las personas que se dedican al área de difusión en temas que no nada más son redes sociales, sino en temas pues eso, como de redacción, para aprender a escribir bien los boletines, de cuál es una estrategia
adecuada desde un boletín de... O sea, un curador a veces no sabe escribir un boletín de prensa porque lo que tienes que decir no es necesario, lo que tiene que decir el curador en su exposición no es necesariamente lo que el boletín tiene que decir para convocar medios, para dar a conocer un proyecto. Entonces, ahí también creo que nos falta mucho trabajo como de de profesionalización. Y eso han sido los museos, creo yo, durante mucho tiempo, que son los espacios en donde nos terminamos por profesionalizar. Yo le agradezco mucho a los museos que han sido mis maestros, o sea, pero sí creo que también los museos merecen que pues poco a poco los individuos nos vayamos desde antes profesionalizando un poquito más para que verdaderamente a la hora que estás en el Museo de Arte Moderno pues ya tengas un caminito andado y puedas pues tener un departamento como el que merece un museo así de difusión, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hola, ¿puedo participar? Hola, Andrea. Hola, mucho gusto. Hoy tengo una duda. Sí, mencionaste bastantes cosas sobre las que tengo dudas, pero quisiera saber un poco más, porque dices que pasaste por varias áreas en los museos, en tus diferentes trabajos, y más ahora como directora o sea, como directora de 2 espacios, y respecto a la vocación del museo, ¿cómo te vinculas ahora con la comunidad? Digo, tanto con la que trabaja contigo como los artistas y pues como la sociedad en general, ¿no? A la que quisieran llegar. ¿Cómo lo trabajan desde la dirección? Bueno, pues mira, hemos hecho equipos por proyecto, pues muy pequeños, en donde nosotros mismos somos los que diseñamos una estrategia. Entonces, por ejemplo, hay ciertos temas que sabemos que son de interés de una comunidad. Entonces, hacemos toda nuestra difusión especialmente dirigida, por ejemplo, hacia la comunidad de arquitectos de la UNAM, de la UAM, del POLI, etcétera. Convocamos a esa comunidad y con ellos, a veces, en apoyo de esas comunidades, desarrollamos los talleres que vamos a dar a los vecinos, a la gente que va, por ejemplo, los talleres dirigidos a jóvenes y niños. O sea, sí, la verdad es que tratamos de aprovechar, como de tomar, de aprovechar o de tomar ventaja de la alianza que podemos tener con las propias comunidades de sentido con las que nos vinculamos de manera natural. Pero sí ha sido muy difícil en el caso del Museo Mural, porque es muy complicada la comunidad inmediata del Museo Mural, es difícil llegar ahí. Sí creo que tenemos que tener ahí sí personal muy especializado y hemos tenido que trabajar también con instituciones de gobierno que nos permitan y que nos abran las puertas, por ejemplo, para poder empezar a sacar eventos a la Plaza de la Solidaridad. Digo, es un tema muy complejo que tiene que ver incluso con seguridad del personal del museo. Entonces, pues, estamos un poco, entre 5 personas hacemos todo y hacia adentro lo que hacemos, pues, por eso creo que es muy importante que los equipos de trabajo se lleven bien, que a mí procuro que, pues, como que haya mucha sinergia entre el equipo para que entre todos pues podamos ir sacando estos proyectos porque pues, al final cuando tienes un equipo chiquito tiene muchas desventajas, pero tiene la ventaja de que son muy productivos, de que se comparten mucho ideas. Entonces, a veces, por ejemplo, la diseñadora es quien propone algunas actividades de mediación o a veces la encargada de investigación es justamente la que tiene cosas que nutren en el departamento de difusión. Entonces, pues entre todos hacemos eso y por eso a mí me importa mucho integrar hacia adentro al equipo del museo. Luego sí es complicado, pero pues ahí vamos. Lo que pasa es que también a mí se me cruzó la pandemia. O sea, yo entré en 2019 y en 2020, que apenas estábamos como agarrando ya forma como equipo de trabajo, pues empezamos a trabajar a distancia y eso para mí sí ha sido un parteaguas, sí ha sido complicado. Ok, muchas gracias. Hola Marisol, Caro, la Car. Hola, Caro. Bueno, haciendo referencia a esto que acabas de comentar, bueno, y durante la presentación hiciste mención, estas complejidades que hay respecto a estos museos del Centro Histórico de la Ciudad de México, que son varias, ¿no? Porque hay muchos museos que están como en esa misma condición, ¿no? Que está el mercado al lado,
está toda esta ambulantaje afuera, que luego es imposible hasta acceder a los museos, ¿no? Esto, ¿cómo lo digo? Porque ahorita ya escuché que tienes poquito tiempo y vino después ya la pandemia, y pues realmente no has como que tenido esa oportunidad de resolver esa situación estando ya dentro del museo presencial, ¿no? Porque al final vamos a regresar y todo va a ser, o sea, otra vez lo mismo, pero ¿qué planes o qué estrategias tienes específicas? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Porque bueno, yo expuse en el Museo de Casa de Moneda y es terrible llegar al museo. El museo es precioso, es un edificio muy bonito, pero está imposible llegar. O sea, de verdad, no pasas ni con coche. Entonces tuve que dejar el coche en un estacionamiento súper lejos, cargar los cuadros, bueno, todo un rollo, ¿no? Pero es terrible porque ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el gobierno? O sea, ¿cómo lo controlan No, eso? pues ¿O sí. tienes alguna propuesta? Mira, nosotros hemos trabajado ahorita mucho con la autoridad del centro histórico. Lo que pasa es que tienen, pues ya te podrás imaginar, la montaña de problemas. Entonces, a veces antes que el Museo Mural, pues está una pila gigantesca de otras Claro, complejidades, pero 30.000. sí, pero sí creo que nosotros hemos ido ganando espacio y lo que hemos hecho también es que la Plaza de la Soledad tuvo un momento en que era un poco peligrosa porque toda la Alameda la habían como puesto bajo severa vigilancia y entonces empujaron hacia la Plaza de la Solidaridad pues una población que se instaló a vivir afuera del museo. Entonces, bueno, había personas indigentes viviendo afuera, que eso, digo, era muy tremendo ver, por ejemplo, la diferencia. Yo iba a San Ángel y veía la vida en San Ángel y luego llegaba al Museo Mural y decía, Claro. qué barbaridad, o sea, es que cómo podemos vivir así, en estas diferencias tan tremendas. Y empezamos a ganar espacio. Hay entre el museo y la Plaza de la Solidaridad, hay como una barrera natural de gente que juega ajedrez. Y ellos son un poco como nuestro puente, porque lo que hicimos fue empezarnos a como asociar con los que jugaban ajedrez. Yo le encargué a unos diseñadores que nos hicieran unos tableros de ajedrez que podían poner en esas mesas, porque ellos a veces hasta dibujaban o llevaban un periódico, un papelito con la forma de un tablero de ajedrez y con eso ahí jugaban. Entonces empezamos a organizar torneos. O sea, queremos ir como saliendo poco a poco y sí creo que para nosotros es importante relacionarnos con los vendedores ambulantes. De alguna manera también nos cuidan y nosotros tenemos también pues que comprender que el contexto en el que vivimos es ese. O sea, y nosotros no podemos tratar de sacar al museo de ahí y ponerlo en un lugar donde esas cosas no pasen. Entonces, creo que en la medida en la que nosotros tengamos buenas prácticas con la comunidad inmediata, vamos a tener mejores resultados y eso también va a ser importante para que tengamos buena entrada con las autoridades y nos hagan caso, porque pues sí somos museo chiquito Claro. y la verdad luego a los museos chiquitos nos hacen menos caso, pero también nuestros problemas son más chiquitos. Creo que esa es una muy buena estrategia. De hecho, lo dijiste en la presentación, ¿no? Que crear contenidos que puedan llegar, permear inmediatamente al entorno, ¿no? Y yo creo que ahí es un elemento clave como para tener cierto control y a la vez, pues no sé, tal vez lograr mediar un poco con el gobierno para que también haya posibilidad de que otras personas puedan accesar y no se sientan como con miedo, ¿no? Exacto. O como... Sí, así Así es, es. pues sí, esperemos que podamos lograrlo. Muchas gracias. Gracias. Hola Marisol, soy Orlando, estoy en el área de exposiciones de producción y diseño museográfico. Muchas gracias, te agradezco por el tiempo y por pues mostrarnos un poco el panorama de la institución en la que estás, esta forma también de cómo pueden buscar o aperturar un poco más el contenido para generar pues discursos más críticos o diálogos ahí en torno a una comunidad pues actual, ¿no? Y con todo el peso y el rigor que conlleva pues la colección
pues, que manejan, ¿no? También, entonces eso me pareció muy interesante y pues ese es como salir de eso, ¿no? Como de esa zona un poco segura y pues tratar de arriesgarse y además pues en este discurso con la comunidad, con el espectador, con el visitante, pues es creo que médula ahorita en la función del museo como institución, ¿no? Y mi pregunta pues es más un poco de cuál es el panorama que tú ves o vislumbras en el manejo de estas colecciones a nivel de institución pública, en donde pues el manejo de estas colecciones es una responsabilidad que implica una infraestructura, que implica una inversión de recursos, que además ahorita pues padecemos todos de decisiones que pues, no están fuera totalmente de nuestras manos y ante decisiones pues de una administración de gobiernos con pensamientos más pragmáticos, vamos a llamar, en donde ven pues toda este resguardo del patrimonio, toda esta inversión que es necesaria, pues bueno, pues ponen en cuestionamiento todas estas funciones también que es importante del museo, ¿no? El museo pues tiene esta colección muy grande y muy afortunada de Juan Soriano y por ejemplo, ¿qué futuro le das a este tipo de colección? Sobre todo a las nuevas, ¿no? Las ayudas que tienen este peso histórico y que van a ser necesarias y que van a seguir, pero vislumbras que es viable, que hay futuro, que se puede trabajar bajo estas condiciones. Bueno, saludos, muchas gracias. Gracias. Mira, creo que yo peco de optimista y la verdad a veces creo que soy demasiado. Sí veo con mucha crítica la forma en la que se ha tratado a las colecciones en los museos, porque creo que durante mucho tiempo, por ejemplo, se han dado proyectos arquitectónicos pues por razones que yo desconozco, a quienes no han tenido la capacidad de pensar en que las colecciones crecen, en que las colecciones tienen son mixtas, que tienen distintas soportes, que tienen que tener distintas condiciones, o que están pensando que la preservación, pues no sé, es a partir de una obra que está estática dentro de una sala de exposición y no que va y viene. Y entonces yo creo que la historia, la triste historia de las bodegas de los museos en México, que no digo que sea en la de todos, tengo la esperanza, justo ahora que los museos han tenido que voltear a ver sus colecciones, en que ocupen un protagonismo que no tuvieron nunca. O sea, que casi siempre los museos prefirieron o le dieron, el esfuerzo se dirigió mucho más hacia las exposiciones temporales de obras que entraban y salían, de colecciones particulares o de colecciones de artistas, y las bodegas estaban ahí un poco estancadas. Y yo creo que ahora que los museos han tenido que voltear a ver sus acervos, pues hay diagnósticos se hicieron diagnósticos que no se habían hecho, se detectaron focos rojos y puntos de riesgo que probablemente no hubieran pasado si no hubieran tenido que hacer estos diagnósticos ante el inminente cierre de los museos. Entonces yo creo que hemos dado un paso adelante en cuestiones de diagnósticos y que lo que sigue es ver si el verdadero interés está en la preservación de las colecciones, y ahí se verá reflejado en los presupuestos también. Y eso lo veremos con el tiempo, y la verdad es que ojalá que eso sea lo que veamos, yo no lo sé, pero sí creo que es momento de que a las colecciones se les haga, pues yo digo, justicia, me refiero a términos de la conservación que sí tienen que tener, y que sí creo que es muy complicado trabajar en las condiciones en las que trabajan las personas que están relacionadas con la colección en los museos. O sea, digo, he visto unas muy buenas, pero no son la mayoría. Entonces, sí creo, y saber, por ejemplo, también los proyectos y la capacitación que las personas que trabajan en las bodegas de los museos tienen en cuanto a la catalogación de ciertos materiales, que tienen un pie puesto en la obra de arte, pero también en el documento histórico, otras que, o sea, también ahí en cuanto a la preservación de la memoria en las colecciones y en los acervos documentales, también creo que hay un camino todavía muy largo que recorrer. Entonces, pues ojalá que todo eso lo veamos en los próximos años. Yo creo que sí estamos en un bache y ojalá que salgamos del bache pronto, porque a las colecciones les urge
tener un mejor modo de vida. Gracias. Seamos optimistas. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Marisol, muchas gracias. Ha sido realmente, pues... Pero no me oían. ¿Ah, sí? ¿Siempre sí? Sí, estaba hablando, pero no me oían. Bueno, no sé si es tonta, pero como que me ha estado atacando últimamente, sobre todo porque ahorita que viene el 8M, hace rato mencionaste algo sobre Black Lives Matter, ¿no? Entonces mi pregunta es que a veces como instituciones pues es como muy difícil sumarse a estos movimientos sin parecer, no sé, que queremos capitalizar con el movimiento o algo así, no sé. Entonces, más bien mi pregunta es que la anoté porque luego me viajo y no la hago bien. ¿Cuál es su estrategia para preparar y ejecutar campañas publicitarias o actividades sin parecer que capitalizamos las luchas? Muy interesante tu pregunta. Mira, justamente con el tema de las mujeres es lo que nos ha sucedido. El año pasado, el museo también tiene la particularidad de que está en un lugar por donde pasan las marchas. Entonces, nosotros sabíamos que el 8 de marzo por ahí iba a pasar la marcha. Y bueno, había de todo tipo de comentarios, que si había que cerrar el museo, que si no, que si podíamos dejar entrar a la gente, que si no, que si esto. Entonces yo ahí dije, qué chistoso, pero cómo los museos de repente nos cerramos ante lo que está pasando allá afuera por temor. Y entonces, o sea, el museo, no me refiero a la puerta física del museo cerrada, sino cómo el museo cumple con su misión y su responsabilidad sin treparse a la ola. O sea, sin decir, ahora resulta que nos importan muchísimo las mujeres y que vamos a hablar de quién fue Rosa Rolanda y que está de moda hablar de las mujeres y que etcétera. Por eso creo que ahí la vinculación con las comunidades es esencial. Entonces, por ejemplo, queríamos hacer ahora en este proyecto del archivo expuesto, como lo que recuperamos son 2 lugares, o sea, 2 espacios que eran bodegas. Queríamos invitar, por ejemplo, a un artista como Mónica Mayer, como alguien que verdaderamente haya estado trabajando sobre ese tema, que legítimamente pueda como convocar también y plantear algunas preguntas y decirle 5 preguntas que queramos o 3 preguntas que queramos dialogar con el público. Entonces, por ejemplo, si tenemos a María Izquierdo de este lado y a Lupe Marín, tenemos un espacio en donde con Mónica desarrollemos algo que nos haga dialogar con el público y que el público ahí pueda dejar escrito, dicho en una grabadora, o sea, que las plataformas que pueda hacer en nuestras redes sociales, pero a partir de invitar a alguien que creo que al museo le puede aportar, en lugar de que el museo crea que lo puede todo. Entonces, mi otro ejemplo, por ejemplo, es este año, ahora que estamos hablando de la caída de Tenochtitlan y bueno, hubo toda una propuesta de cómo íbamos a abordar estas cuestiones históricas, quien quisiera, ¿no? Obviamente no nos dijeron que lo teníamos que hacer, pero a mí sí me interesó mucho hablar de Diego Rivera como un formador de colecciones de arte precolombino. ¿Y cuál es la legitimidad? O sea, desde qué mirada Diego Rivera estaba formando estas colecciones, igual las de arte popular. Entonces, por ejemplo, lo que queremos es, en lugar de nosotros hacer una exposición de arte prehispánico y arte popular, es invitar a una comunidad que puede ser, es decir, una comunidad que cuente con esos objetos ceremoniales como algo vivo en su quehacer cotidiano y desde ahí poder desarrollar un proyecto o un programa público. Entonces, sí, para mí creo que lo importante para que el museo ni parezca ni caiga en la tentación de subirse en la ola es saber que el museo se tiene que convertir en un espacio abierto, no en un espacio que solamente piense según lo que quiere pensar y diga, tengo como esta herencia de la institución, pues de la ilustración que ya quedó completamente en desuso. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, Guillermo. A ver. Hola, Marisol, buenas tardes. Hola, Gilberto. Muchas gracias.
Oye, justo hablando de estos espacios como el que recién recuperaron, y bueno, sabiendo que muchas veces los museos, no solo en México, sino en el mundo, han tenido estos intereses de, además de las salas de exposiciones, tener un algo más y trabajando justo con los archivos que son fundamentales en todos los museos. De hecho, cada museo es tiene el compromiso de ir generando un archivo de acuerdo a su historia. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han obtenido justo con este tipo de espacios? ¿Y qué otro tipo de vinculaciones lo han logrado con, ya sea con las exposiciones más grandes que tengan en los museos, o si están manejando como un cronograma u otro, pues sí, otra agenda que no tienen tanto que ver, pero que sí permiten como mostrar este, pues, toda la riqueza con la que cuentan en el espacio, o la posibilidad de acercar gente a esos lugares. Pues mira, nuestro archivo es muy complejo porque, más bien nuestro espacio es muy complejo porque el museo tiene archivos históricos y fondos documentales, una bodega que no está en el museo, que está en el Cencropam, otra bodega en donde se guarda la memoria de las exposiciones del museo que está en Ticomán. Entonces, básicamente, o sea, es como que el museo, su historia está desperdigada en bodegas, porque pues, obviamente el museo no cabe. Nuestras colecciones están también así, o sea, hay una parte que está en la bodega del Cencropam, otra parte que tenemos ahí en el estudio. El Museo Mural tiene una colección muy, muy, muy pequeña que está ahí en una bodega chiquita. Y digo, no sé si creo que lo que hemos tratado de hacer es como apuntar a desarrollar diferentes líneas, o sea, es decir, partir de nuestros archivos, sí, pero también, por lo que decías de plantear una agenda, pues sí queremos como hacer sinergia con instituciones que pueden enriquecer nuestros contenidos y que no son las instituciones tradicionales con las que el museo se hubiera relacionado. Entonces, ¿cómo planteamos nuestra agenda? Sí tiene que ver con el estudio de nuestra colección y de nuestros archivos, sí, porque eso es lo que nos da como vocación, nos da línea de trabajo, nos da como un punto de partida. Pero de ahí como que lo que queremos es tender esos puentes. Entonces, el trabajo con el INALI, el trabajo con la fonoteca, el trabajo con fondos, con otros fondos históricos, con bibliotecas, el trabajo con especialistas para ver, por ejemplo, la biblioteca de Diego Rivera, o sea, como con muchísimas cosas. Y eso siempre está, o sea, eso siempre está ahí, como que lo que son los temas y los intereses que parten del propio museo, pero luego está la otra parte que es justo a la que hablábamos, la otra parte de la agenda que tiene que ver como con la agenda pública y esa agenda pública nos relaciona todavía con otros colectivos y con otras instituciones y con otros museos. Entonces, sí creo que una cosa que ha sucedido que es muy padre y que eso para mí ha hecho en los 20 años que llevo, casi 20 trabajando en diferentes museos de Limba, nunca me había tocado trabajar en red, así en la red de museos de Limba. Hoy la coordina Mariana Munguía, que pues, es la verdad una persona que ha logrado como construir esa red entre directores de museos. Entonces sí hemos hecho proyectos compartidos entre museos que más o menos somos hermanos. Pero, por ejemplo, yo soy vecina del Laboratorio de Alameda, que nada que ver con el Museo Mural, y tenemos planes de hacer cosas juntos, porque a ellas les interesa parte de nuestro público que no va allá, y a mí también me interesa parte de su público que no va acá, cómo desde las plataformas y los medios y los contenidos del Laboratorio de Alameda me puedo relacionar yo en esas cosas. Es muy padre trabajar. Hemos hecho también, por ejemplo, cosas compartidas con el Museo de San Carlos, en donde este es un proyecto que tenemos planteado, nosotros hacer una exposición de Juan O'Gorman, San Carlos por su vocación hacer una de Cecilio O'Gorman, el papá de Juan O'Gorman, y en la Capilla Alfonsina les queremos proponer que hagan una sobre Edmundo O'Gorman. Y al mismo tiempo, entonces, generar también en la ciudad estos como recorridos o como corredores, a veces pueden ser un poco lejanos, pero son como recorridos de contenidos.
Entonces, lo que pasa es que a partir de nuestras vocaciones tan diversas, se da pie a muchísimos proyectos y yo creo que esta, que es la primera vez que los museos de Limba están trabajando en una verdadera red, estamos logrando y estamos como consiguiendo hacer una agenda común. Entonces, unos ya sabemos quiénes van a hablar de la conquista y de lo poscolonial este año, quiénes van a hablar de otros temas, quiénes siguen, por ejemplo, hablando de temas de género, otros que tengan que ver con otras cuestiones de diversidad e inclusión. Y eso sí ha sido muy importante, la red de museos, porque creo que va a ser mucho más visible a que si los esfuerzos son aislados de un museito por acá que hace una cosa y el otro por allá, sino que sí estamos como trabajando en esta red. Qué padre. Ya te vamos a dejar ir más bien. Me guardo mi pregunta. No, Guillermo, yo tengo tiempo, así es que no hay problema. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Yo creo que siempre que finaliza la sesión, sí nos quedamos con más inquietudes y la verdad es que quisiéramos que llegaran al museo y que tuviéramos una dinámica en vivo, que estuviéramos presentes, que estuviéramos en esta dinámica de una manera mucho más directa. Tal vez lo digo porque me cuesta mucho trabajo la pantalla y la cámara, pero para decirte que te vamos a invitar muy pronto. Ay, ojalá. Es un Sí. gran museo ese en el que están ustedes con una colección hermosísima.